que yo crea en Él. ¿Quién es Él para que yo crea en Él? Buena pregunta. Puesto de pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 9. Y vamos a orar al Señor Jesús. Te damos gracias una vez más, que vamos a compartir tu palabra para tu gloria, para tu honra y para nuestro bienestar, Señor. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién es Él para que yo crea en Él? El Evangelio de Juan capítulo 9 y el verso 35. Una historia muy conocida de todos nosotros. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Pueden sentarse. Se me hace sumamente interesante este hombre que había sido ciego. Recuerden que cuando el Señor le da la vista, él no lo conoce porque está ciego. El Señor lo manda a que se lave y él no lo conoce porque fue ciego. Cuando se lavó la cara es que vio, pero ya el Señor no estaba ahí. El Señor se entera que lo han expulsado y lo va a buscar y le hace una tremenda pregunta. Le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este ciego sabio le dice: ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Porque ¿sabe lo que sucede, hermano? Que hay mucha gente que cree en cualquier cosa. Y no hay que decirle tanto para que crean. Principalmente el catolicismo. ¿Por qué son católicos? Porque el abuelo, la abuela, el tatarabuelo eran católicos, pues ellos también son católicos. ¿Por qué los falsos testigos de Jehová? Porque los padres, los abuelitos desde niños lo traían de casa en casa, pues y ellos también creen. Pero se me hace que eso es una forma de creer, incluyendo los evangélicos. Hay evangélicos que nacen en la iglesia evangélica, en la fe correcta, pero ellos son evangélicos porque los papás eran evangélicos. Se me hace algo no muy inteligente. Yo no tengo que creer en nada porque otros crean. Yo no tengo por qué obedecer la fe de otra gente porque ellos la obedezcan, entienda. Yo tengo que creer por mi propia convicción. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No porque nadie cree, sino porque yo creo. Tengo la convicción de que eso es así. Y me encanta. Oyendo Jesús que le habían expulsado. Claro, porque lo que había sucedido. Y hallándole le dijo: ¿cree tú en el Hijo de Dios? Recuerde que el ciego nunca lo había visto. Respondiendo, él dijo: Señor, ¿y quién es? Cualquiera de nosotros hubiese dicho: no, claro que creo. No, ¿y quién es? Para que yo crea en Él. Le dice: el que habla contigo es. Y entonces él dijo: por convicción propia, creo. Y le adoró. ¿Usted entiende? Cada uno de nosotros, hermano, tiene que tener su experiencia con el Señor. Nosotros no podemos creer porque los que nos rodean crean. Lo contrario a esto fue lo que dijo Ruth en el capítulo 1 y en el verso 16 le dice a la suegra:
Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. No, espérate. Eso no va. Conmigo no va eso. No. Para que sea mi Dios, yo tengo que tener convicción de que es el verdadero Dios. ¿Qué voy yo a decir? Que porque mi suegra crea y yo voy a creer porque ella crea. No. Ni mi suegra ni nadie. Yo tengo que tener mi propia experiencia. ¿Por qué yo creo? Yo creo porque tengo la convicción de quién es Jesús. ¿Usted me entiende? Oiga, qué ciego más sabio, hermano. Porque acababa de recibir la vista en medio de esa emoción, en medio de ese regalo increíble. Era para que hubiese dicho, no, yo creo. No, eso no es así. Le dice, ¿y quién es? ¿Quién es? A ver si me puedes dar convicción de que Él es el que dice que es. Lógicamente, cuando le dijo yo soy, el que habla contigo es, y supo que ese era el que le había hecho el milagro, dijo yo creo y le adoro. Tenemos que creer por nuestra convicción. Por eso es que siempre yo he estado, hermano, en contra de las experiencias ajenas. Por eso es que, no que yo dude de ellas, pero no son para mí. Por eso es que yo siempre he estado no en contra ni dudando de la experiencia de nadie, pero teniendo claro que su experiencia es muy suya y que yo no puedo regir mi fe y mi futuro eterno por lo que usted venga diciendo. Ya cuando el ciego le dice, creo, Señor, creo, y le adoró, ya caminaba por sí solo. Ya tenía convicción de quién le había dado la vista. Yo quiero ser breve, para que usted vea la grandeza de Jesucristo. Le voy a dar un paseo a vuelo de pájaro para que usted pueda entender quién es Jesucristo. Para que usted pueda decir con propiedad, yo sí creo. Yo sí estoy convencido. Y si me permite una expresión que creo que es muy de Rogelio Fernández, perdone, creo groseramente, eso es muy mío, creo groseramente, salvajemente, que Jesucristo es lo que dijo que era. No porque me lo contó nadie, por mi propia convicción. En Israel, aquellos que saben un poquito de Biblia sabrán que habían 3 personajes que gobernaban al pueblo. Habían 3 personajes que eran los que regían el destino de Israel. A saber, el profeta. El profeta era una autoridad que regía. El segundo era el sacerdote. Y el tercero era el rey. Esos 3 personajes regían la nación. El profeta, el sacerdote y el rey. Ahora, Jesucristo es tan grande. Jesucristo está tan encima de todo ser humano, que Jesucristo llena los 3 puestos él solo. Jesucristo llena, abarca los 3 puestos él solo. Por ejemplo, el profeta
era una persona, uno de los tres que dirigía la nación. Cristo fue profeta. Vaya usted viendo la grandeza de Jesús. Él fue profeta. Dice Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Usted entiende? La gente decía, este es muy grande, este es el profeta de Nazaret. Entonces Cristo llenaba ese vacío, llenaba ese puesto que solamente el profeta lo podía llenar. Lo segundo era el sacerdote. Aunque Jesús no era de la tribu de los sacerdotes, no era levítico. Sin embargo, Jesucristo era el perfecto sacerdote. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Por supuesto que sí, pero no porque el pariente mío crea. Creo por convicción. En Hebreos 7:27, hablando de Jesús, dice, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Oh, el sacerdote era uno de los tres que dirigían la nación. Pero el sacerdote levítico era un hombre pecador igual que usted y que yo, y tenía que morirse igual que usted y que yo, y tenía que pedir perdón igual que usted y que yo. La diferencia de Jesucristo era que era inocente. Y no tenía que pedir perdón por él porque nunca tuvo conciencia de pecado. Vaya usted notando por qué razón usted puede decir, yo sí creo que es el Hijo de Dios. Porque no hay otro como él. Como sacerdote, es el sacerdote perfecto. Como profeta, es el profeta perfecto. Y como rey, ya usted sabe lo que es como rey. Dice Apocalipsis 19:16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo llena los tres puestos, los tres oficios, él solo. Como profeta, era profeta. Como sacerdote, era la perfección del sacerdocio. Y como rey, es el Rey de Reyes. Es el número 1. Y Señor de Señores. Esto hay que entenderlo, hermano, para no repetir. Bueno, yo soy evangélico porque mi abuelita era evangélica, ¿sabes? Y como mi abuelita era evangélica, pues crió a mi mamá o a mi papá en el evangelio, y yo, pues por supuesto, también soy evangélico. Perdone la expresión, por eso se me hace muy liviano eso. Yo soy evangélico por una sola cosa: por convicción. Dejando afuera donde me criaron. Dejando toda experiencia ajena a un lado. Yo tengo mi propia experiencia. Yo era un borrachito y Jesucristo me salvó. Ya está bueno de andar viviendo de experiencias ajenas, hermano. Por favor. Ya está bueno andar viviendo
de experiencias que aunque puedan ser genuinas, yo no soy nadie para decir que no, pero no son mías, ni suyas. Tenemos que estar claros en eso. Siempre me ha impresionado cuando Ruth le dice a la suegra, no, yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo. A donde tú vayas yo voy. Y tu Dios será mi Dios. No, eso yo no se lo puedo decir a nadie. Mi Dios es mi Dios por convicción, no porque sea el Dios de nadie. ¿Entiendan eso? Hay gente que dice, no, a mí me gusta la iglesia evangélica, porque es que ahí son tan cariñosos. Por favor, nada más descabellado que eso. Yo me he encontrado gente que me han dicho a lo largo de 40 años en el evangelio, no, yo voy a la iglesia evangélica porque me queda más cerca. Cristo mío. Yo voy a la iglesia evangélica porque tengo la convicción dada por el Espíritu Santo que esto es la única verdad. Y no necesito de experiencia. Gloria a Dios. Si tú tienes una experiencia, pues gloria a Dios. Pero entiende, yo no puedo vivir de tu experiencia. Dios no me manda a hacer eso. Tú sabes que yo fui un borrachito, y que el Señor me cambió. Pero tú no puedes vivir de esa experiencia porque no es tuya, es mía. Es mía. Yo sé lo que es un borracho que no puede cambiar y que Cristo lo agarre y lo haga nuevo. Yo lo sé. Es mi experiencia, no es la tuya. Por lo tanto, aunque dé gloria a Dios por lo que hizo en mi vida, no puedes vivir de eso. A mí me encanta ese ciego, me encanta ese ciego. Imagínate tú, hermano. Había nacido ciego. Ahora de repente un día común y corriente se encuentra con Jesús. No sabe cómo es la cara porque está ciego. Jesús le echa fango en los ojos y le dice, vete y lávate. Pero cuando él va, él sigue ciego. Él nunca vio la cara de Jesús. Va y se lava y entonces ve. Entonces ve, pero no había visto a Jesús. Jesús se entera que lo corrieron. Y lo corrieron precisamente por eso. Y Jesús lo que quería era que el tipo sacara lo que había adentro. Le dice, ¿y crees tú en el Hijo de Dios? Y ese ciego sabio le dice, ¿quién es? ¿Quién es? Yo no creo en cualquier cosa. ¿Quién es? Sí, porque hay gente que si usted viene y le dice, ¿sabe qué? Anoche Jesucristo se me apareció. ¿Y sabe qué? Cenamos juntos, se lo cree y sale por ahí dando testimonio. Hay gente que cree en cualquier tontera. Este ciego no era de ese grupo. Le dice, ¿y quién es? Aunque ahora veo y antes no veía, de todas formas, ¿quién es? Cuando el Señor le dice, yo soy, el que habla contigo es. Ahí agarró su convicción. Y entonces le dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Porque has hecho conmigo lo que nadie pudo hacer. Y le adoró. El mensaje de esta tarde, hermano, es para que usted entienda que usted no puede vivir de la experiencia de nadie. Como usted no puede vivir del cheque de nadie. Usted no puede vivir del cheque mío. Yo no puedo vivir del cheque suyo. Bueno, ni usted ni yo podemos vivir de la experiencia del uno al otro. Cada quien tiene que vivir con lo que ha vivido, con la experiencia, con la convicción que tiene. Yo no creo
en Cristo porque yo sé que levanta paralíticos, sana cancerosos. No. Yo creo por lo que hizo en mí. Yo no creo por la experiencia de nadie. Yo creo por mi experiencia. Eso es creer correctamente. Así que, hermanos, si habían 3 hombres distintos y diferentes que gobernaban el pueblo de Israel: el profeta, el sacerdote y el rey. Nadie podía hacer las 3 cosas juntas, una sola. Jesucristo es el único que eran las 3 cosas en él solo. Jesucristo era profeta, Jesucristo era sacerdote y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esas verdades. Y solo por esas verdades que da la Biblia, no por tus pesadillas, es que yo tengo convicción en lo que yo he creído. Ya basta de vivir de experiencias ajenas, hermano. Empieza a vivir la experiencia tuya. ¿Puede decir amén? Amén. Jesucristo es tan grande. No porque alguien venga y me lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Jesucristo es tan grande, que en el cielo se canta continuamente una canción que tiene que ver con Él. Dice Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Déjeme explicarle esto. Con 2 alas se cubren en la presencia de Dios por la santidad. Con 2 vuelan y con las otras 2 se tapan por la santidad del Señor Jesucristo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esto nos habla de la omnisciencia de Jesucristo. Y no cesaban de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Ese es el Señor Jesús. Yo no creo en Él porque el de la esquina cree. Yo tengo que creer por mi propia experiencia. Los cuatro seres vivientes tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren y con 2 se tapan, llenos de ojos, hablando de que el Señor todo lo sabe. Y dicen a cada momento, sin descanso: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Por eso es que creemos en Él. Por el testimonio de las Escrituras. ¿Usted me entiende, hermano? Ya es hora de que nosotros empecemos a caminar en nuestra propia experiencia. No, yo voy a la iglesia porque yo tengo un vecino que el Señor lo sanó de cáncer. Bueno, gloria a Dios que lo sanó de cáncer, por eso no es mi experiencia. Por tu propia experiencia. ¿De qué tamaño es Jesucristo? Definitivamente es infinitamente más capaz y más grande que nosotros. Amén. Infinitamente es más grande que nosotros. Por eso le adoramos. Su sacerdocio y su grandeza no tienen comparación. No tiene comparación.
Jesucristo es inmensamente superior a todos nosotros. Esa es la razón de adorarle, de servirle, de temerle, de dedicar nuestra vida a Él. No es que no tengamos otra cosa que hacer. Es por su grandeza. Dice el libro de los Hebreos capítulo 7 y verso 26. Hablando de Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sublime que los mismos cielos. Dice la Biblia que en el cielo las calles son de oro, las puertas son de perlas. Bueno, dice que Jesús es más sublime que todo eso. Todo eso se afea a la presencia de Jesucristo. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que creer, hermano. Cada uno tiene que buscar su propia experiencia. No podemos creer por la experiencia de otro, aunque sea verdad. Yo no estoy diciendo que es mentira. Aunque sea verdad, es que no es mía, es de él. Es su experiencia. Tenemos que estar claros en eso. Cada creyente. No podemos ir a la iglesia porque ahí van nuestros hijos. Ay, yo me siento tan bien cuando voy a la iglesia. Eso está torcido, hermano. ¿Sabes qué? Yo no voy a la iglesia a sentirme bien. Yo voy a aprender del Señor. Yo me siento también en la iglesia porque es que me dan tanto cariño. El cariño me lo da mi mujer y mis nietos. Yo no necesito que nadie me dé cariño en la iglesia, solamente respeto. Bueno, si me tiene cariño no hay problema. Pero yo no vengo a eso. No vengo a eso. Yo me he encontrado cada gente, hermano. Yo me he encontrado cada gente que van a la iglesia que más cerca le quede. Ahora que nos mudamos para acá, que está más lejos que donde estábamos. Yo le dije a mi esposa, los que saben por quién van a seguir yendo. No van por Rogelio, ni van por ti, van por el Señor Jesucristo. Eso tiene que ser así. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque lo necesito. Déjeme amarrarle el paquete. ¿Quién es? Oye, que ese ciego, el día que yo lo vea en el cielo, yo lo tengo que abrazar. Porque yo me imagino, hermano, que a través de esa emoción nació ciego, nunca había visto. Ahora de repente se encuentra con alguien que por supuesto tampoco ha visto porque es ciego. Le escupe los ojos, le hace un fango y le dice que se vaya a lavar. Va y se lava. Cuando se lava se da cuenta que está viendo, pero no lo conoce porque cuando estuvo con él estaba ciego. En otras palabras, él hubiese podido encontrarse con Jesús y si Jesús no le dice, él no hubiese sabido que era Jesús. Alguien cuando yo lo veía me hizo fango en los ojos y ahora veo. Y sé que se llama Jesús, ¿por quién es? Y Jesús le hace una pregunta que yo no sé si todo el mundo pueda encontrar la profundidad de eso. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Aquel con la emoción pudo haber dicho, no, claro que sí, quien sea. No. Así no va la cosa. ¿Quién es? ¿Quién es? Y de ahí depende todo. Amén.
Porque eso de que fui a la iglesia y me hicieron un milagro, ¿sabes una cosa? Los espiritistas, los brujeros también hacen milagros a través del diablo. No te confíes mucho en los milagros. Yo sé que Jesús hace milagros, pero el diablo también los hace, cuidado. Quiere decir que por un milagro no me voy a tontar y voy a creer a lo bobo. No, no y no. Esta semana salió un trozo de yeso, una virgen de esas sangrando del cachete. Porque por la guerra que hay allá en Rusia. Y la gente, wow. Mi fe no se basa en un trozo de yeso ni en un poco de sangre. Además, la Biblia dice que el diablo hace milagros. Y en Apocalipsis van a ver imágenes que van a hablar. ¿Cómo me voy a dejar arrastrar por cosas así? ¡No! ¡Esa no es mi experiencia! ¿Quién es Jesús? Para que yo crea en Él. Te voy a decir lo que la Biblia dice porque es lo único que vale. Lo que yo diga no tiene mucho valor, ni lo que tú digas tampoco. Podemos decir lo que se nos pegue la gana. Podemos decir, como dicen los falsos testigos de Jehová, de que Jesús es un profeta bueno y de que es un Dios chiquito. Podemos hablar toda la tontera que querramos. ¿Qué dice la Biblia? Para que yo crea en Él. Dice Isaías 9:6, 740 años antes que Él naciera. Porque un niño, hablando de Jesús, nos es nacido. Y se llamará su nombre Dios fuerte. Hay un solo Dios. Padre eterno. Hay un solo Padre eterno. Entonces la Biblia dice que Jesús es Dios. Es el único Dios. No nos vamos a guiar por la experiencia de nadie. ¿Quién es Jesús? El mismo Isaías, 740 años antes que Él naciera, dice en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen, María era virgen en ese momento, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir eso? Dios con nosotros. Cristo es Dios. ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? Bueno, búscalo en la Biblia, vas a ver quién es. Búscalo en la Biblia. Dice Romanos 9:5 hablando de Jesús. Que Él viene de los patriarcas. Dice, el cual es Dios. Oiga esto, Romanos 9:5. El cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios sobre todas las cosas, incluyendo sobre los falsos testigos de Jehová. Él es Dios. Cristo es Dios. ¿Quién es Señor para que yo crea en Él? Bueno, Él es el mero mero. Él es el mero mero. Él es el único y verdadero Dios. Dice Colosenses 1, del 16 al 17. Dice, en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Las que hay en la tierra. Las que hay debajo de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es el que le da mantenimiento. Aleluya. ¿Quién es Jesús para que yo crea en Él? El mero mero. Si lo quiere decir en palabras modernas, el mero mero. No hay nadie igualito. Lógicamente, que el ciego no sabía. Lo único que sí sabe, lo que yo sé es que el ciego no era tonto. El ciego no iba a creer en cualquier cosa. Y por eso es que le dice, ¿quién es? El ciego le habló tú a tú. El Señor le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le responde, ¿y quién es?
No va a pretender que yo voy a creer por creer. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, oye esto, de nuestro gran Dios, no de un Dios pequeño, no de un ayudante, el mero mero, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Oyendo Jesús que le habían expulsado, lo expulsaron a causa del milagro. Y hallándole, no sabemos si lo buscó o se lo encontró casualmente. Dice, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Con esa emoción él podía haber dicho cualquier disparate más. Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor? Dame una razón para que yo crea en él. Y él le dijo, yo soy. Este que habla contigo es. Y entonces él dijo, yo creo. Y le adoro. Concluyo, mi hermano. Deja de vivir de la experiencia ajena. Que no funciona. Yo no puedo empezar a vivir con tu chequera. No funciona. No es para mí. De la misma manera, yo no puedo vivir de tu economía espiritual. Cada uno necesita su experiencia.